Ya saben que con ustedes entonces voy a finalizar el día martes con el tema de los alimentos. Y ahí llega el contenido entonces para para nuestro examen final que se realizará ya dentro de unos días, ¿verdad? Entonces, compañeros, yo creo que ya estamos conectados, ya les envié el aviso a su chat. Y aquí estamos, ¿verdad? Estamos. Entonces, por favor, a mano, por eso les dije que íbamos a alterar hoy. Hoy vamos a explicar el tema del patrimonio y finalizamos el día martes con el tema de los alimentos. Hubo ese cambio entonces de contenido, no de contenido, sino que de orden en cuanto a la transmisión de los temas. Entonces, vamos, repito, a explicar el día de hoy el tema del patrimonio y el próximo martes finalizamos con el tema de los alimentos, cuyas guías conceptuales ustedes ya las tienen. El tema del patrimonio hoy empieza en la guía número 91 y terminamos en la 94. Espérense, le voy a bajar el volumen porque creo que estamos bien en cuanto a la señal. Eso vamos a arreglar aquí. Entonces, ahí estamos. Les comentaba entonces también que quería que no se les vaya a olvidar que para su examen final ustedes necesitan los temas de patria potestad, tutela, alimentos y el patrimonio familiar, que lo vamos a ver hoy, y que además deben de dar lectura completa a su ley de adopciones y a su ley del Registro Nacional de las Personas. Y estas dos leyes también van a ser evaluadas el día del examen final, ¿de acuerdo? Pues vean, quiero que arreglen una cuestión ahí en su guía número 91, en las cuatro de la 91, 92, 93 y 94, que la regulación del tema del patrimonio familiar es a partir del artículo 352, no del artículo 325. Perdón, están al revés los números ahí. Corríjanlo, por favor, porque debemos ubicarnos en nuestro código a partir del artículo 352, por favor. 352, no 325. 352. Entonces empezamos. Ya saben que deben tener a mano también su respectivo resaltador y su bolígrafo, ¿verdad? Bolígrafo, lápiz, para que entonces ya hagamos las anotaciones pertinentes. Pues vean, fíjense que el patrimonio familiar constituye un conjunto de bienes que tienen objetivos específicos, y entonces eso lo hace diferente a las demás instituciones, ¿verdad? Porque además de tener objetivos específicos como es la protección del hogar y sostenimiento de la familia, también tiene características específicas. Por ejemplo, tiene un monto que fija la ley para el momento de su constitución. Debe también constituirse, por lo tanto, agotarse el trámite específico que encontramos tanto en el Código de Notariado como en la vía voluntaria, en el Código Procesal Civil y Mercantil, junto con la ley de tribunales. Entonces, no es solo decir los bienes y que esto sirva para la protección de la familia, sino que ese conjunto de bienes hay que designarlos y constituirlos para ese objetivo en especial. Ahí en la guía número 91 y ya en nuestro artículo 352, que incluye es a partir del capítulo 10 y se denomina del patrimonio familiar, empieza ahí con el artículo 352 hasta el artículo 368. Entonces, en su primera columna de la guía número 91, vamos a encontrar una definición y dice así, que es un conjunto de bienes pertenecientes al titular de ellos que se distingue del resto de su patrimonio por su función, o sea, por sus objetivos. Y en el artículo cabal 352 del Código Civil vamos a encontrar cuáles son los objetivos, ¿verdad? Ya vamos a ver que básicamente son la protección del hogar y el sostenimiento de la familia. Entonces, y por las normas que la ley dicta en su protección. Entonces, ahora sí pasemos al artículo 352,
nos da un concepto y nos indica que el patrimonio familiar, en primer lugar, pues es una institución jurídica o social. ¿Pero por qué? Por la cual se destina uno o más bienes, ¿para qué? Que esos son los objetivos específicos, los fines de constituir unos bienes que se destinen en patrimonio familiar. ¿Cuáles son? La protección del hogar y sostenimiento de la familia. ¿Ya? Entonces, básicamente tenemos, en primer lugar, que es una institución jurídico-social. En segundo lugar, que tiene protección de la ley, por supuesto, ¿verdad? Porque es jurídico-social. Luego tenemos que se destina uno o más bienes con objetivos específicos, sus fines, sus objetivos específicos de la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Entonces, esos bienes que se van a constituir en patrimonio familiar, además de cumplir con un monto en el momento de su constitución, va a tener también ciertas características muy especiales. El patrimonio familiar, por ejemplo, es indivisible, es inalienable, o sea, no lo podemos transmitir. Otra cuestión bien importante es que es inembargable, etcétera. Ya vamos a ver. Entonces, cuanto a los elementos del patrimonio familiar, tenemos tres: un elemento personal, un elemento patrimonial y un elemento procesal. El elemento personal lo constituye básicamente pues las personas que disponen su creación y los beneficiarios. Ya vamos a ver quiénes lo pueden constituir. Y el patrimonial pues se integra por los bienes que se van a destinar a patrimonio familiar, y el procesal es la formalidad legal procesal con la que debe cumplirse para constituirlo. Por eso repito, no es que una casa X, esa es patrimonio familiar, no. Debes constituirlo en patrimonio familiar, ¿verdad? Para cumplir esos objetivos de la protección del hogar y sostenimiento de la familia, pero debe ser constituido. Para constituirse hay dos vías, creo, hemos medio platicado ahorita, que es la vía voluntaria a través de un órgano jurisdiccional, es decir, con la ley de tribunales de familia, y también se puede realizar a través del decreto 5477, que contiene la ley reguladora para asuntos de jurisdicción voluntaria ante sede notarial. Como repito, los bienes que se van a destinar al patrimonio familiar deben ser constituidos como tales, ¿verdad? Deben de tener esa formalidad, deben cumplir con esa formalidad, que es un elemento procesal, para que sean considerados como, repito, patrimonio familiar. ¿Y sobre qué bienes puede constituirse? Pues en primer lugar en las casas de habitación, predios o parcelas cultivables, establecimientos industriales y comerciales que sean objeto de explotación familiar. Ahí lo tienen regulado en el siguiente artículo, que es el 353. Bienes sobre los cuales puede constituirse las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables de los establecimientos industriales y comerciales que sean objeto de explotación familiar. Pueden constituir por el patrimonio de familia siempre que el valor no exceda de la cantidad fijada en este capítulo. Entonces, hay una cantidad que se fija para la constitución del patrimonio familiar, y esa pues ya la encontramos en el artículo 355, y ahí lo ven en la cuarta columna de su guía conceptual número 91, que espero que ahí las tengan a mano. Veamos el 355. El valor máximo del patrimonio. No puede establecerse patrimonio familiar que exceda los 100,000 quetzales, pero en el momento de su constitución. 100,000 quetzales en el momento de su constitución, ¿verdad? Que ya va a ser un artículo que necesite algún tipo de reforma, porque con 100,000 quetzales realmente es un precio bastante bajo, ¿verdad? Entonces, y que bienes inmuebles ya de 100,000 quetzales, ya lo dudo que se encuentren, ¿verdad? El valor comercial siempre es otro. Luego tenemos la guía conceptual número 92,
En la guía conceptual 92, número 92, encontramos las características del patrimonio, de los bienes que se destinan a patrimonio familiar, que los tienen regulados en el artículo 356. Vean eso. Los bienes constituidos en patrimonio familiar son, en primer lugar, indivisibles, inalienables, o sea, no podemos dividirlos, no los podemos transmitir, ustedes no los pueden donar, no los pueden ceder, no los pueden vender, ¿verdad? Y son inembargables y no podrán estar grabados ni grabarse, salvo el caso de la servidumbre. La servidumbre es un derecho real, ahí lo tenemos en el artículo 838, en el 838 tenemos la hipoteca, porque resulta que los bienes que se destinan en patrimonio familiar son bienes que no pueden hipotecarse. Veamos ese artículo, por favor, 838 del Código Civil, vamos al 838, bienes que no pueden hipotecarse. Ya estamos en el 838. Bueno, entonces, no podrán hipotecarse, dice el 838, el inmueble destinado a patrimonio de familia, ¿verdad? Y los adquiridos por herencia, pero eso ya sé. Ahorita lo que nos interesa es este 838, que nos indica que los bienes destinados a patrimonio familiar no pueden entonces ser hipotecados tampoco. Y que no pueden estar grabados. La servidumbre, les decía, también es un derecho real, pero es un derecho real de goce, entonces ahí lo que hace es grabarse un bien inmueble para beneficio del otro, pero de eso ahorita no se preocupen, eso ya es parte de Civil 2 y lo vamos a ver específicamente en una transmisión o en una clase ya el próximo semestre, ¿verdad? Pero a manera de ejemplificar, pues la servidumbre la encontramos regulada aquí a partir del artículo 752. Por favor, lo anoto. A partir del artículo 752 encontramos ese tema de la servidumbre. En el 838 encontramos que los bienes destinados a patrimonio familiar no pueden ser hipotecados. Bueno, vean entonces que las características específicas de los bienes que se destinan al patrimonio familiar y cómo el patrimonio familiar tiene características bien específicas, ¿verdad? Que lo hacen diferente de los demás bienes. Ahora bien, clases en cuanto a su constitución, por ejemplo. Entonces, tenemos que puede ser voluntaria cuando las personas están de acuerdo en constituir un patrimonio familiar. Vean ahí el artículo 354 nos indica que solo puede fundarse un patrimonio familiar por familia y quienes lo pueden constituir, que está en la siguiente guía, ahí el contenido del 354. Entonces, en el voluntario, repito, las partes o el elemento personal están de acuerdo, ¿verdad?, en constituir o destinar bienes a patrimonio familiar. Pero también puede ser constituido en forma judicial, o sea, ya ese es un patrimonio forzoso, ya no voluntario. Ahora bien, ¿en qué casos? En el caso de que los acreedores alimentistas, o sea, las personas que tienen necesidad de que se les proporcionen los alimentos, los beneficiarios, tienen derecho a exigir judicialmente que se constituya patrimonio familiar cuando haya peligro que la persona obligada pierda sus bienes por mala administración o porque los esté dilapidando, o sea, los está desperdiciando, los está invirtiendo en forma no adecuada, entonces hay pérdidas, ¿verdad? Y el Estado, de acuerdo, esto lo tenemos regulado en el 354, que está el patrimonio voluntario, y en el 360, en donde está el patrimonio judicial, ¿verdad? Judicialmente. Y ya ven que eso se realiza cuando hay acreedores alimentistas que hay que proteger, definitivamente. El Estado, de acuerdo al artículo 361, pues también puede proceder al parcelamiento y distribución de un bien nacional y puede darle a cada parcela el carácter de patrimonio familiar. Ahí lo tienen en el artículo 361, segundo párrafo.
¿Qué obligaciones tienen los beneficiarios en cuanto al patrimonio familiar? Pues en el artículo 358, si lo ven ahí, en primer lugar están obligados a habitar la casa que se destina a patrimonio familiar. También están obligados a explotar personalmente el predio agrícola o la industria o negocio establecido. Ahí lo tienen en el 358 y ustedes pueden subrayar obligaciones de los beneficiarios porque ya tienen ahí el epígrafe, ¿verdad? Luego tenemos en la guía 93 quiénes pueden constituir el patrimonio familiar y la forma de constitución. Pues de acuerdo al artículo 354, el patrimonio familiar lo puede constituir el padre o la madre sobre sus bienes propios y el marido y la mujer sobre los bienes comunes, pero de la sociedad conyugal. No se olviden que ahí, al hablar de la sociedad conyugal, nos estamos refiriendo a los regímenes económicos del matrimonio y las capitulaciones matrimoniales. También lo puede constituir un tercero a título de donación o de legado. El legado es una sucesión a título particular que se da en la sucesión hereditaria, ¿verdad? También es un tipo de donación, solo que es una donación por causa de muerte. Y debemos de tener claritos que solo se puede fundar un patrimonio familiar por cada familia. Vean ahí su artículo 354, por favor. Ahora, ¿en qué forma se constituye? Que es lo que les comentaba hace un momentito. No es solo de que, esa casa es patrimonio familiar, esa finca es patrimonio familiar, no es suficiente eso, pues ya vimos que debe cumplir en primer lugar con un monto mínimo establecido en el momento de su constitución, ¿verdad? Entonces, ese valor máximo, o sea, ese monto máximo que debe tener el bien en el momento de su constitución es uno de los requisitos. Y luego ya agotamos la vía procesal, o sea, para establecer y ya constituir los bienes en patrimonio familiar. Para ello se necesita aprobación judicial de acuerdo al artículo 361. Para la constitución del patrimonio familiar se requiere la aprobación judicial y su inscripción en el registro de la propiedad previos los trámites que fije el Código Procesal Civil y Mercantil, que por ahí lo tienen señalado. Está regulado a partir del artículo 444 al 446 y también lo tenemos en los artículos 2 y 9 de la Ley de Tribunales de Familia. También puede constituirse, como les comentaba hace un ratito, pues puede constituirse en forma voluntaria utilizando entonces o aplicando, mejor dicho, el decreto 5477. El decreto 5477 contiene la ley reguladora para asuntos de jurisdicción voluntaria en sede notarial. Y lo tenemos entonces a partir del artículo 24 al artículo 27. Esa ley la encontramos aquí en el Código de Notariado, es decir, venden el Código de Notariado, pero también esta ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. En la siguiente, a partir del Código que finaliza el Código de Notariado, ya encuentran esa ley. Entonces, ahí mismo está, como les digo, está incluida en su Código de Notariado, pero es una ley aparte, ¿verdad? Una ley diferente. Entonces, repito, en dos formas se puede constituir el patrimonio familiar: a través de un órgano jurisdiccional competente aquí y por medio de esta Ley de Tribunales de Familia con el Código Procesal Civil y Mercantil, así como la ley específica, o sea, el decreto 5477, que contiene la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, porque no hay litigio, es voluntariamente, es una constitución, ¿verdad? Luego, y ya finalmente tenemos el artículo 94. Este es un tema bien cortito y fácil de asimilar. Ya se fijaron que empieza su articulado del 352
al 368, ¿verdad? Son como 14 artículos, más o menos 16, algo así. 16 artículos son, fíjese, más o menos. ¿Sí? Como 16 artículos, es bien pequeñito. Entonces, en nuestra guía 94, repito, encontramos ya la representación legal de la familia. ¿Quién va a ser? Es necesario que exista un representante legal del patrimonio familiar. Entonces, y ese representante legal de la familia es el administrador del patrimonio familiar, o sea, lo designan, ¿verdad? Véase que no dice que la mujer o el hombre, ¿verdad? Sino que el representante legal de la familia, pues ya constituido, será el administrador del patrimonio familiar y el representante legal a la vez de ¿quiénes? De todos los beneficiarios en lo que el patrimonio se refiere. En todas estas formas de constitución, de extinción o también de aumento del patrimonio familiar, debe participar siempre la Procuraduría General de la Nación. Ahí lo tienen regulado en su artículo 368. Ahí dice el Ministerio Público, pero ya sabemos la razón por la cual debe entenderse Procuraduría General de la Nación, y ella intervendrá entonces cuando se constituye, cuando se extinga o bien cuando se tenga que hacer alguna reducción, ¿verdad? En el artículo 18... En el artículo 363, perdón, no miren qué lapso, porque aquí estoy viendo 18 años y no es nada. Pero lo que les quería decir es que en el artículo 359, solo como explicación, ¿verdad? Es que si el inmueble constituido en patrimonio familiar fuera inscrito, hablando de la representación legal y de la administración, entonces si el inmueble constituido en patrimonio familiar fuera inscrito únicamente a nombre del cabeza de familia le dice después de que en el 362 dice representante legal de la familia o administrador, ¿verdad? Se entenderá que ha sido constituido para el sostenimiento del cónyuge, de los hijos menores o incapaces y de las personas que tengan derecho a ser alimentadas por él. Entonces, ahí tienen también el artículo 350 y, ¿qué les dije? 59. En el 368 ya vimos que, repito, la Procuraduría General de la Nación, recuerden que cuando hay protección del hogar y sostenimiento de la familia, pues obviamente hay intereses de menores o incapacitados, y entonces participa la Procuraduría General de la Nación en la constitución, en la extinción o en la reducción del patrimonio familiar. Y como nos estamos refiriendo a bienes inmuebles, además de las características específicas con las cuales debe cumplir esos bienes que se destinan en patrimonio familiar, que deben ser constituidos como tales para que sepamos que el bien donde, por ejemplo, la residencia donde están actualmente viviendo, está constituida en patrimonio familiar. Y ya saben que esos bienes que fueron constituidos en patrimonio familiar, pues son indivisibles, son inalienables, son inembargables, no pueden hipotecarse y que solo puede existir la servidumbre, ¿verdad? Que es otro tema en cuanto a, esa es la única excepción en cuanto a los derechos reales, por ejemplo. Aquí, como se trata, repito, de bienes inmuebles que tienen un objetivo específico, ¿verdad? Porque el sostenimiento del hogar, la protección de la familia, entonces estos bienes, al ser constituidos como tal, o sea, los bienes que en el momento de su constitución tenga un valor de 100,000 quetzales, que eso ya lo estamos viendo en el artículo 364, en el artículo 355, ya cada rato me estoy confundiendo los artículos, en el artículo 355 encontramos regulado el valor máximo, ¿verdad?, de un patrimonio. Pues bien, como les comentaba, cuando se refiere a bienes inmuebles, pues es necesaria su inscripción. ¿En dónde? ¿Será en el RENAP o en dónde? ¿O en el registro mercantil? ¿Dónde creen?
es en el registro de la propiedad. Vean ese artículo 1125, por favor, en su numeral segundo. El artículo 1125 nos indica cuáles son los asuntos que deben inscribirse en el registro de la propiedad, y en su numeral segundo dice: los títulos relativos de dominio de los bienes inmuebles, ya sea por compra-venta, donación, etc., y en los que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derecho de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar. Ahí lo subrayan, por favor, porque eso sí está hasta allá en el artículo 1125, numeral segundo del Código Civil, y estamos ahí ya en el libro cuarto. Ahora bien, ya vimos cómo se constituye, ¿verdad? Ya vimos quiénes lo pueden constituir. Ahí lo tienen ustedes en su guía número 93. Artículo 354, ¿verdad? Lo puede constituir el padre o la madre sobre sus bienes propios, el marido y la esposa, pero sobre los bienes de la sociedad conyugal. También puede venir un tercero y decir: mira, les voy a donar una casa, pero esa casa es para que vivan ustedes, ¿verdad? La familia. Entonces, y no quiero que la vendan. Entonces la vamos a constituir en patrimonio familiar, ¿verdad? Porque hay obligaciones inclusive en esta institución, ¿verdad? Deben de habitar la casa, por ejemplo, y si es un centro, un bien que se dedica a la explotación comercial o industrial, que destinan a la explotación comercial o industrial, pues también, ¿verdad? Se incluye. Entonces, ya inscrito en el registro de la propiedad, pues ese bien ya ha culminado con ese proceso que ha de agotarse para que sea declarado en patrimonio familiar. ¿Y cómo se extingue? Ya vimos cómo se constituye. Ya vimos quiénes lo pueden constituir, que es lo que acabamos de comentar. Ya vimos que hay dos formas: una forma judicial, cuando se acude a un juez, a un órgano jurisdiccional competente, y para el presente caso del tema del patrimonio familiar, pues es de acuerdo a la ley de tribunales de familia, es decir, en los juzgados de familia. Y también lo pueden hacer en forma extrajudicial, acudiendo ante un notario. En ambos trámites siempre va a participar la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Para su constitución, para su extinción y para su reducción. No olvidemos que en este caso del patrimonio familiar existen bienes de menores o de personas incapacitadas. ¿Cuándo termina el patrimonio familiar? Vean el artículo 363 del Código Civil, 363. El patrimonio familiar termina, bueno, en primer lugar, cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos, o sea, los 18 años. 2, cuando sin causa justificada, y sin autorización judicial, la familia deje de habitar la casa a que debe servirle como morada, o de cultivar por su cuenta la parcela o predio vinculado, ¿verdad? Entonces, ahí participa la PGN, ya sabemos, ¿verdad? Cuando se demuestre la utilidad y necesidad para la familia de que el patrimonio quede extinguido, y cuando se expropian los bienes que lo forman, y 5, por vencerse el término por el cual fue constituido. Ahora bien, el patrimonio familiar a término fijo debe comprender el término indispensable. Pongan atención, ¿para qué? Para que el menor de la familia, de los miembros actuales de la familia, alcance la mayoría de edad. Entonces lo van a extinguir, pero si el último de los miembros de la familia tiene 5 años, hay que esperar entonces que cumpla sus 18 años, ¿verdad? Pero en ningún caso podrá constituirse un patrimonio familiar por un término menor de 10 años. En ningún caso. Miren, artículo 364. ¿Ya lo vieron? Entonces, repito, ahí el patrimonio familiar a término fijo debe comprender el término indispensable para que el menor de los miembros de la familia actual, ¿verdad? El menor, o sea, hay uno supongamos que hay uno de 15,
uno de 10 y uno de 5, pero ya al de 10 ya le quedan solo 8 años, pero el de 5 le faltan 13 años, ¿verdad? Entonces, debe comprender el término indispensable para que el menor de los miembros actuales de la familia alcance su mayoría de edad, pero en ningún caso, pongan atención, podrá constituirse un patrimonio menor de 10 años, no menor de 10 años, ¿verdad? Entonces, este es un tema bien interesante, vean todas las características muy singulares que tiene el tema del patrimonio familiar, y ustedes tienen la obligación de leer del artículo 352 al 368 del Código Civil. Por hoy es suficiente con el tema del patrimonio familiar. Yo les agradezco mucho y me empiezan a formular sus preguntas, por favor. Aquí estamos. Si tienen alguna pregunta, me la hacen llegar aquí. Me lo hacen llegar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Ustedes me indican en el chat está abierto. El chat está abierto. ¿Alguien por ahí? Sección J. ¿Alguna pregunta? Entonces, si no hay preguntas, presumo que lo entendieron todo o no entendieron nada. No, yo espero que sí. Ustedes son muy listos. Entonces, repito, de las actividades que ya van a ir, tienen que hacer ustedes para prepararse para el examen final. Entonces, tenemos la ley del Registro Nacional de las Personas y la ley de adopciones, por favor no lo olviden. Y con ustedes nos miramos Dios primero el día martes para finalizar el programa, ¿de acuerdo? Chequeo nuevamente el chat y entonces muchísimas gracias, ya vamos terminando con nuestro contenido. Perdón, no estaba abierto el chat, ahorita ya está. Gracias, Gaby, gracias. Pensé que estaba abierto, con razón. Entonces aquí espero sus preguntas, no tengan pena, no me había dado cuenta que el chat no estaba abierto, disculpen. Me dio la impresión, pero que alguien me estaba escribiendo, pero no, ¿verdad? ¿No? Entonces damos por concluida la exposición del día de hoy. Muchísimas gracias, tengan buena tarde. Nos vemos el martes, ¿saben?